Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido hablar de una película que he visto recientemente con mi esposa y he decidido revisarla con ustedes en esta nueva sección de podcast que van a estar aumentando constantemente. Por cierto, antes de empezar, les quiero agradecer muchísimo a toda la gente que ha estado en los últimos dos podcasts que hice, el podcast en el que hablo sobre cómo estoy actualizando mi canal y el podcast sobre Tic Tic Boom, que hay algunos comentarios, me han ayudado, he visto un pequeño aumento de visitas en iBooks, muchas gracias, que no son muchas, fueron 2 escuchas, pero aún así para mí son muchos, 2 likes en 2 podcasts, o sea, 2 en uno, 2 en otro, me hace demasiado feliz, porque en iBooks como lo dejé mucho, he tenido, he estado casi sin público, y en YouTube con todo esto que dije en el podcast 51 he tenido algunos complejos detalles cuanto a el contenido que hago, pero bueno, así que vamos a hacer con los podcasts. Y sí, desde que empecé a reestructurar llevo técnicamente 2 streams de podcast contando 3 podcasts, 2 likes, hay que buscar cómo lidiar con esa fama, dice Sebas. Y por cierto, saludemos a la gente que está viéndome está viéndome en vivo, que por cierto quiero decirles algo para los que están viendo en YouTube, pueden buscarme en la plataforma Púrpura, que hago streams de estos podcasts cada cierto tiempo, pueden buscarme como Case Daniel. Y ya saben, para la gente que me está viendo en stream, vayan, pueden ver estos podcasts en YouTube y les agradecería muchísimo sus comentarios, todo, en cualquier plataforma que estén viendo o escuchando este stream. Y acaba de llegar mi bella esposa, que por cierto con ella fue que vimos Big Fish. ¿Ayer vimos Big Fish? Sí. Sí, es mi vida. Mi hermosa esposa fue a la tienda y me trajo galletitas pequeñas. No puedo decir la marca, perdón, voy a abrirlas por acá abajo. Muy bien. Que no puedo... ¡Ay! Hijo de la chinga. Galletitas, que no puedo decir que son altas en azúcar, altas en grasa y... No, altas en azúcar, medias en grasa y medias en sal. Tenemos en Ecuador, tenemos esto que se llama el semáforo. También lo tienen otros países, pero este es nuestro semáforo ecuatoriano. Ya lo voy a decir, son mini Oreos. Mi esposo le atinó. Esto es una delicia. Si tener las manos debajo de la mesa pueden... Es que no quería hacer el ruido con la bolsita. Y bueno, ahora sí saludaré a la gente que está viendo este stream, que está en vivo en este momento. Muchas gracias a Sebas, a Angel Galaxy, a iMerich Gaming Explorer, a mi queridísimo suscriptor Frederick, muchas gracias, que llevas, ¿cuánto? 4 meses suscrito, muchas gracias. Y a toda la gente hermosa y maravillosa, a Duelma Cerdrao también, que él es un fiel seguidor, y todos ustedes muchísimas gracias, que estos podcasts planeo hacerlos mucho más seguidos. Estos están muy ricos. Pero en fin, creo que debería empezar ya. Llevo 4 minutos. Así que es hora de empezar. ¿Qué es The Big Fish? The Big Fish es una película que vimos el día de ayer con mi esposa. Es una excelente película del 2003. Con lo único, sucede que ella me había mostrado una hace años, cuando éramos novios todavía. Me mostró una escena de esta película. Luego la recordé cuando empecé a verla. Pero hay algo muy gracioso. Que cuando estábamos viendo esta película, ella me dijo: ok, al parecer tengo que casarme contigo para que puedas ver lo que te recomiendo. Porque así fue con Fruits Basket, que por cierto también haré un podcast de Fruits Basket, creo que de ser con ella, que personalmente es el mejor shoujo del universo y nadie me saca de ese barco. Pero bueno, ¿qué es The Big Fish?
The Big Fish es una película bastante buena, bastante entrañable. Bueno, a mí me gustó muchísimo porque a mí me gusta escuchar historias cortas. No es que sean historias cortas la película, sino que habla mucho sobre historias, sobre contar historias. Esta película, como dije, es del 2003 y fue dirigida por Tim Burton y escrita por John August. Y, ok, acaba de entrar mi esposa y me está dando, ¿qué es esto? Adiós, mi amor. Son tostitos picantes y de limón y están ricos. Y bueno, fue dirigida por Tim Burton y escrita por John August, que se notaba al inicio, no parecían. Bueno, la introducción parecía mucho a lo que haría Tim Burton, pero se nota que no es una historia tan Tim Burton. Creo que hay mucho de la mano del escritor y eso está muy bien porque la vuelve una película más entrañable, pero no deja de ser rara a lo que nos tiene acostumbrados Tim Burton. Y bueno, ¿qué trata la película? Básicamente nos narra la vida de Will Bloom y Edward Bloom. Will es un periodista que trabaja en Francia, pero tiene que regresar a Estados Unidos porque su padre está malito. Y su padre es Edward Bloom. Él no le agrada mucho a su padre por algo muy personal. O mejor dicho, algo que él no le gusta porque ya está cansado de ello. Sucede que el señor Edward Bloom es un cuentista. Básicamente es alguien que cuenta anécdotas de su vida muy exageradas, muy exageradas o muy raras, pero él dice que son verdad, que así pasaron. Pero su hijo no le cree, nunca le cree. Se cansó, al inicio le creía, pero después ya no, dijo, ¿qué pedo? Y se cansó porque incluso en su boda se puso a contar una historia que la ha contado tantas veces sobre cómo él atrapó un enorme bagre utilizando de carnada. Así pasaron, mijo. Sí, así pasaron. Y bueno, su papá, Edward Bloom, utilizó de carnada para atrapar a la bestia, así le decían, a un enorme bagre que no se dejaba atrapar. Entonces utilizó de carnada su anillo de bodas. Y entonces, cuando atrapó a este bagre, ni bien, él cuenta así, de esta forma la historia, ni bien lanzó el anillo al agua, el bagre lo atrapó. Y después de un rato estar luchando, él logra atrapar a ese enorme bagre. Pero se dio cuenta de algo. Este enorme pez era un pez hembra y al parecer estaba llena de huevecillos. Entonces, ahí viene la decisión que él tuvo que afrontar. Dejar que su anillo de bodas, dejar que este bagre, porque es una hembra y de una especie muy rara, dejar viva a esta hembra para que ponga sus huevecillos y así algún día su propio hijo pueda atrapar un bagre así de grande como este pez que atrapó. O atrapar al pez, llevarse todo el orgullo de atrapar a la bestia y todo eso, destazarla y devolver su anillo. Pero se dio cuenta que una historia mejor sería que su hijo también generara esa historia. Así que dejó libre al bagre. Entonces esa fue la historia que la contaba una y otra vez, la contaba a los amigos del hijo, de Will, así se llama el hijo, a los amigos de Will, a la familia, a toda la familia, a la que sería la novia de Will, la esposa de Will. Luego la contó en la boda de Will y eso ya lo cansó. Dijo, estoy cansado de que él ande contando como un demente y fingiendo que todo eso pasó. Y dejó de hablar por 3 años después de eso con el papá, hasta que dijeron que estaba malito y decidió volver a verlo.
Mm, La película en sí nos narra dos puntos. Uno, esta vida en el presente, de cómo el señor Edward Bloom cuenta, está pasando estos días bastante difíciles porque su salud está muy delicada y todo eso. Y, y muchas veces cuenta sus historias de su infancia, de su adolescencia, de su adultez. Que las historias tienen sus toques de realidad, pero son muy fantasiosas y lo ponen como un protagonista increíble. Pero aún así tiene un misterio muy extraño, porque poco a poco Will igual también está muy cansado. Y muchas de estas historias, por ejemplo, uno de los detalles que desencadenan y es muy importante para la historia, es que el señor Edward cuenta sobre que de niño había una vieja bruja que tenía un ojo de vidrio. Y si tú veías ese ojo de vidrio, verías cómo morirías. Entonces, después de unas peripecias con unos conocidos y después de conversar amablemente con la bruja, le dijo que bueno, que no es que no le tenga miedo a la muerte, sino que llegará. Y entonces ella le dice, oye, ¿quieres ver? Entonces él le dice, bueno. Entonces abre como es un parche que tenía y ve cómo va a morir. Nosotros no vemos cómo va a morir, pero solo sabemos que el señor Edward, cuando era joven, y él dice, me lo esperaba. Entonces es eso. Incluso hay una escena que eso le vuelve a intentar contar al hijo y dice, no me cuentes eso. Y le dice el papá, le dice a Edward, no, es que yo no voy a morir de forma sencilla, yo sé cómo voy a morir. Entonces, esa película está en Netflix. Déjenme ver. El gran pez. Sí. Porque a mí me la prestaron en DVD. Jejeje. Pero el título no está en Ecuador. Bueno, ustedes tienen que ver. Ahí se pegan su VPNazo. ¡Oli! Luna plateada. Hola, mi amor. Ah, está aquí mi hermosa esposa. Gracias por estar por aquí. Y eso es muy buena película. A mí me encantó. Y bueno, otros detalles de esta película es que el actor que interpreta al señor Edward Bloom. Bueno, primero hay varios actores que interpretan a Edward Bloom. Cuando es niño, no recuerdo el nombre. Cuando es adulto, es el Sir Ewan. Perdón, mis perros están ladrando. Es Sir Ewan McGregor. El señor... ¿cómo se llama? Obi-Wan Kenobi. Y es muy bueno en su papel. Es diferente a como es Obi-Wan. Así que si quieren saber lo bueno que es el actor, vayan ahí. Por algo es Sir Ewan McGregor. Y él interpreta... por lo que sé, creo que sí le gustó bastante esa interpretación. Le gustó hacer ese papel de un joven Edward Bloom que pasaba peripecias que estaban muy ensalzadas con fantasía. Porque una vez se encuentra un gigante, era el mejor de todos. Luego llegaré a eso. Y quien interpreta al viejo o anciano Edward Bloom es el actor... Albert Finney. Albert Finney sucede que interpretó y le gustó trabajar mucho con Tim Burton. Así que después trabajó en una siguiente película de Tim Burton. Él es en la voz en inglés del señor Phineas Everglot de El cadáver de la novia. Así que le gustó trabajar con. Lastimosamente, él falleció en el 2009.
Por eso es un reconocido actor y se nota todo el trabajo que hizo y estuvo bastante bien como el señor Edward Bloom. Y a ver, ya. Hay un detalle de esta película, es que tiene una analogía muy directa sobre qué es el camino de la vida, lo que pasamos en ella y el fin de la misma, que técnicamente son historias. La vida de uno también es una historia. Y hay una analogía con la que principalmente parte, se podría decir que está muy rodeada toda la película, y es algo que se llama la analogía o el dicho un pez grande en un estanque pequeño. Y eso lo repiten en una ocasión de una forma tanto literal como directa, que sucede que el señor, cuando era joven, el señor Edward Bloom era un pez grande en un pueblo pequeño y era tan bueno con todos porque era un pueblo pequeño, aunque salió al mundo y le fue un poco más difícil, aunque fue mucho más difícil, pero era lo que necesitaba para ser más grande todavía. Entonces esa parte es bastante interesante sobre el qué es ser un pez grande, qué es intentar llegar a más. También otra analogía es la del pez, ¿cómo se llama? Estos peces de acuario, los peces, no me acuerdo, bueno, estos peces crecen dependiendo del tamaño de dónde están, del estanque o de la pecera, ¿ya? Entonces sucede que es lo mismo, a veces uno necesita impulsarse a un reto un poquito más grande. Eso, los peces dorados. Uno necesita impulsarse un poquito más a un reto un poquito más grande para posiblemente crecer. Y eso es algo que el señor Edward Bloom aprende. Y también eso le sirve para generar sus propias historias. Son un tipo de carpa. Exacto. Las carpas, por cierto, crecen también a sí mismo. Una carpa en un estanque grande va a crecer mucho. Así que ya saben. Pero a ver. Y sí, básicamente también esas dos partes que se dividen la historia son muy buenas y te muestran cosas muy geniales. Por ejemplo, tanto de las dos partes, cómo se desencaja el misterio de saber si es cierto o verdad todo lo que cuenta el señor Edward. Y su hijo intenta investigar hasta cierto punto. Es como que está cansado de que su padre le siga mintiendo. Incluso el señor Will piensa que de seguro tuvo una segunda familia porque desaparecía por demasiado tiempo y siempre pasaba contando historias. Así que de seguro está ocultando algo. Y eso le enfada porque su padre no es sincero con él, solo le cuenta historias, pero nunca le cuenta la verdad. Pero para su padre, esa verdad son esas historias. Así que, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Una historia ensalzada que te cuentan o una historia como pasó, pero sin un gusto narrativo? ¿Qué es la verdad? Cuando intentas contar una anécdota en sí, intentas contarla con tus sentimientos, con lo que tú sentiste en ese momento, no con cómo fue, sino cómo lo sentiste en ese instante, o la cuentas de verdad como fue, haciendo que solo sea un pie de letra en tu vida, solo algo sencillo. Pero si lo ensalzas con la emoción de cómo fue, no cómo fue, sino cómo tú lo sentiste, entonces se vuelve tu vida. Sientes que eres un pez grande y sientes que puedes más. Tiene muchas escrituras o muchas formas como ustedes puedan revisar esta obra, y esa es una de ellas. Personalmente, a ver, hay algo que puedo decirles sobre esta película. Algo que me hizo sentir cuando terminó, que estábamos con mi esposa sollozando así, no manches, está buena la peli, la concha de la madre. Estábamos llorando. Y yo estaba así como con la garganta así como que quiero llorar muy fuerte, pero no. Y le digo a mi esposa, güey, le digo,
Esta película me hizo sentir algo muy hermoso, que es que básicamente todos tenemos una vida interesante. Todos tenemos una vida increíble, aunque no lo parezca, pero todos lo tenemos. Y tal vez eso es lo que me falta a mí. Darme cuenta de que en realidad es la segunda vez que la veo y me hace llorar otra vez. Sí, nos hizo llorar mucho mi hermosa Luna. Y lo que me hizo sentir esa película es que yo debo darme cuenta que las historias de mi vida son muy interesantes. Todos tenemos una vida interesante. Podemos contarla de una forma ensalzada o podemos contarla como una forma normal, pero de cualquier forma va a haber gente que le va a encantar esa historia de nuestra vida. Y eso es lo importante. A veces, si nos damos cuenta que nuestra historia es importante, posiblemente nos ayude a enfrentarnos y a crear nuevas historias para nuestra vida y para hacer mejores personas a los demás, intentar ayudar a los demás y que se forjen los demás. A mí me encantó esta película y eso me hizo sentirme que podemos vivir a través de las historias que contamos a los demás y que ellos cuentan de nosotros. Y segunda, que todos tenemos historias interesantes, todos tenemos una vida interesante. Y que sí, mi vida es interesante y es importante. Y eso. Es una muy bonita película. Yo la recomiendo mucho. Tiene unas 2 horas de duración, pero se pasan como agua. Porque esta película está contada como si fueran pequeños cuentos de... como hay muchas pequeñas historias que cuenta el señor Edward. Entonces se vuelve muy ligera. Puedes ir con la corriente de las 2 horas. Las 2 horas se van a ir pasando fácilmente. Y tiene mucho de Tim Burton. Parece que va a ser una película muy seria, pero tiene mucho de esa locura de Tim Burton, pero más combinada con cosas más realistas. Es como que es un balance que se encontró muy bien. Esta película no es lo más exagerado de Tim Burton, como El Manos de Tijeras o cosas así, sino que es más ligerita. Pero aún así se siente esa locura y la hace ver muy bien, la hace ver muy original esta película. Voy a leer los comentarios. Sebas dice, es como el meme ese de, puedes ver tu vida como la pequeña parte de un algo mucho más grande, ser un engranaje en una maquinaria al que no le importas. O puedes ver tu vida como el milagro que es, tu existir por una probabilidad mínima y eres único sobre el resto. Algo que me encanta, una filosofía que me encanta, y justamente con un meme así me encontré, que alguien decía, no, es que soy muy pequeño frente al universo, y ahí el chat así dice, el universo es inmenso, estoy hecho de polvo de estrellas, soy el universo apreciándose a sí mismo. Entonces, ver la vida de esa forma es algo bastante inspirador. Me gusta eso. Yo fui formado por polvo de estrellas y me gusta apreciar el universo. Soy el universo apreciándose a sí mismo. Y es algo bonito, es una buena forma de vivir y me gusta. Luna Plateada dice, ¿se puede contar tu vida como un hecho aburrido o convertirla en una poesía épica? Exactamente, que eso también me hizo darme cuenta de algo. Yo tengo vivencias de lugares y anécdotas que he vivido durante 30 años de mi vida y podría contarlas. Y aquí tengo la herramienta para contarlas. Y esto también me di cuenta cuando recién estaba escuchando unos podcasts de Loulogio. Loulogio, para quien no sepa, es un ilustrador, dibujante de cómics que también se volvió muy famoso en internet por su sketch editado de la Batamanta, que él hizo varios podcasts y contaba mucho sobre su vida en Babalona, creo que es por España, cómo tenía esas aventuras de pueblo, esas aventuras de niño, y contaba con esa ilusión de cuando era niño, cómo veía el mundo.
Y pienso que también puedo yo hacerlo, hablar sobre estas historias que yo tuve, que me fascina hablar. Eso me recuerda que debo tomar agua. En mi jarrito de gatito. Gracias, hermosa esposa, por este jarrito. Y gracias, hermosa suegrita, por esto. Mis pantuflas con garritas que no saben lo precioso que es tener. Ahorita tengo mis patitas calientitas y eso me siento muy feliz de ello. Y bueno, creo que aquí voy dejando. Esta película la recomiendo mucho. The Big Fish o El Gran Pez es muy buena para verla. Perdón, me salió un gallo. Scooby-Doo, ¿dónde estás? Soy la sponsor oficial, dice Luna Plateada. Sí, eres mi sponsor oficial. Me das galletitas, me das una tacita hermosa. ¿Qué puedo pedir? Eres la mejor esposa del universo. Oh. Y bueno, esta película les recomiendo mucho verla. Como dije, son 2 horas, pero se pasan como agua por la forma como está narrada. Y es muy interesante, es muy... Si son como yo, así de corazoncito pagaño, que se les hace así un corazoncito, porque yo lloro mucho, gente, yo lloro mucho. Casi lloro en la película. Casi... no, creo que lloré en la película de Spider-Man, en la última, así que... Yo he llorado por muchas cosas, así que... Ya saben. Bueno, gente hermosa y maravillosa, ahora sí me voy despidiendo. Ya es fin del stream. Voy a ver a quién podemos raidear. Y por cierto, gracias a la gente que me está apoyando con esta nueva dinámica de podcasts, que sinceramente quiero impulsar mucho esto en mi canal principal. Y veamos qué tal me va. Que me está yendo bien hasta ahora. Así que muy bien. Estoy viendo a quién podemos raidear, pero solo tengo gente rara, gente. Ok. Ya sé a quién raidear. Bueno, gente, muchas gracias de verdad por haber estado por estos podcasts. Me ayuda muchísimo. Los comentarios en los podcasts, las visitas, likes en iVoox y las plataformas de podcasting, y en especial en YouTube, que como dije estoy reestructurando esto. Quiero tener más views, más cantidad de visitas y ver si algún día puedo monetizar, verlo así. Y ya saben, aquí en la plataforma que están viendo en YouTube o en iVoox, en la plataforma Púrpura, pueden buscarme como KC Daniel, con K y Z. Bueno, gente hermosa y maravillosa, muchas gracias a los que han estado aquí. Muchas gracias de nuevo a Duelmaster Drau, Fredericket, muchas gracias por esos 4 meses de Prime. Angel Galaxy, Sebas, iMarriage Gaming y mi amada esposa Luna Plateada. Muchas gracias por haber estado por aquí. Los quiero muchísimo. Así que bueno, entonces vamos a poner esto. Así que bueno, gente hermosa y maravillosa, como dijo Don Viruta, cada uno toma su ruta. Y aquí se despide Daniel KC. Nos vemos. Chao.